Y usted puede ubicarse en el libro de Colosenses, que es el libro que estamos estudiando. Estamos haciendo el estudio versículo a versículo y todo. Y para los que tienen la costumbre de tomar nota, el título de la enseñanza es ¿por qué adoramos a Cristo? ¿Por qué adoramos a Cristo? Y vamos a centrarnos ahí en el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 23. Pero quisiera, a modo de introducción, iglesia, estaba pensando en esto: ¿qué tal si existiera un aparatico que pudiéramos ponerle a cada persona dentro de esta congregación y nos dejara ver la intención y el pensamiento que hay, digámoslo así, en lo profundo de su corazón? En cuanto, ¿en dónde está su esperanza? ¿Qué es lo que cree? ¿Cuál es su pensamiento realmente de esta vida y de lo que puede llevar a cabo? Y me puse a pensar, bueno, si existiera ese aparatico, lo más seguro es que encontraríamos algunas personas en las cuales creerían que está bien venir a una congregación como esta, escuchar acerca de Cristo, pero pensar que de todas maneras habrá cosas complementarias, como por ejemplo pensar o creer que de alguna manera algunos santos de la historia pasada podrían tener efecto también en nuestra vida piadosa. Algunos podrían estar pensando en que, bueno, sí, Cristo es el Redentor, como estábamos cantando, pero de pronto yo creo que hasta María puede estar ahí y entrar. O sea, yo no saco todavía como el corazón ese pensamiento de que María tiene algo que ver realmente en las cosas de Dios. O tal vez encontraríamos personas que tal vez crean que algún tipo de poder o fuerza pueda ayudar adicional a llevar una vida piadosa. Como que, por ejemplo, como el pensamiento, la creencia del Feng Shui, o como el pensamiento de que, bueno, yo creo en la suerte y voy a leer el horóscopo todos los días. Pues yo quisiera como leerlo, porque es que yo a veces veo que como que las cosas que salen ahí, como que sí son en mi vida. Y así sucesivamente, y yo creo que nos llevaríamos una sorpresa. Pero lo interesante de todo eso, y quiero que usted medite en esto, es, no sé si usted se daría cuenta el peligro en el que se encontraría al estar en un lugar como estos, al conocer el tipo de pensamiento de todas las personas que nos encontramos reunidas en este lugar. De cómo alguien se puede acercar y transmitirme a mí su propio pensamiento en lo que cree que podría estar realmente o ayudar a mi vida para ser una vida, digamos, más exitosa o una vida, entre comillas, piadosa. Bueno, creo que no sería mucha diferencia con lo que conocemos que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Era algo similar. Usted recordará que estaban intentando meterse unos falsos maestros, falsos profetas, que querían enseñar que Cristo sí era la emanación de Dios, pero no era Dios, que en Cristo no era suficiente para la salvación, que se requería más bien de un tipo de conocimiento que permitiera que las personas pudieran llegar a un nivel más alto de conocimiento para poder realmente sentirse como elegido o escogido, que de alguna u otra manera había que brindarle o rendirle tributo y adoración a los ángeles. Y así como vemos el problema que se presentaba aquí en la iglesia de Colosas, creo que de alguna manera en nuestro pensamiento, en nuestro corazón puede haber ese tipo de pensamientos, y cuando alguien llega a pedirnos un consejo, nosotros lo que hacemos es que le damos cierto tipo de consejos creyendo de que están bien, sin entrar y fundamentarnos verdaderamente en lo que tiene valor y el principio de que Cristo es suficiente para la iglesia del Señor. Y de eso quiero hablar en esta mañana, porque
quiero que me acompañe a la palabra del Señor. Y vamos a mirar precisamente cómo verdaderamente la salvación que Cristo ha llevado a cabo en el creyente debe ser manifiesta en la vida diaria, rindiendo la adoración respectiva a Cristo como Señor en su vida. Es decir, no solamente cuando nos encontramos en un lugar como estos, como iglesia, como asamblea, sino en la vida diaria. Y creo que lo que Pablo quiere transmitir acá, en los versículos que venimos estudiando desde el 13, y ya hemos avanzado y ahora estamos en el 19, vamos a ir desde el 19 hasta el 23, pero quiero que me acompañe por favor desde el versículo 16 para entrar en el contexto. Y dice la palabra del Señor: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes u autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Lo que podemos ver es que ante tal peligro que había en la iglesia de Éfeso, Colosas, una iglesia que realmente era fiel a las cosas del Señor, había ese gravísimo problema que ya he mencionado. Pablo les está dejando ver a los creyentes que es necesario que ellos sepan quién es Cristo en sus vidas y por qué Cristo debe ser el número uno. Y como ya lo mencioné, realmente lo que quiero mostrar en esta mañana es 4 razones por las cuales nosotros adoramos a Jesucristo. 4 razones por las cuales adoramos a Jesucristo. Y vamos a ver la primera, y la encontramos en el versículo 19. Y el versículo 19 nos dice: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. La primera razón por la cual nosotros adoramos a Cristo es porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y Pablo le está diciendo a los colosenses que no es necesario realmente llegar a rendir adoración o recurrir a los ángeles como estaban pretendiendo precisamente esos falsos maestros en la iglesia de Colosas. ¿Para qué? Para alcanzar una salvación. Porque lo que Pablo les quiere mostrar precisamente es que en Cristo y solo en Él, hasta la misma presencia de Dios, y solo por Cristo pueden acceder a la presencia de Dios. Es decir, en Cristo está la presencia de Dios, pues ellos están completos en Cristo. Observa que en el capítulo 2 del versículo 10 Pablo lo manifiesta y dice: y ustedes han sido hechos completos en Él, dice Pablo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Pablo les está afirmando que es en Cristo Jesús, y que todo aquel que está en Cristo Jesús no necesita recurrir absolutamente a nada más. Es decir, nosotros como iglesia, los cristianos, somos partícipes de su plenitud. Juan, el apóstol Juan,
en Juan capítulo 1, versículo 16 declaró: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es decir, toda la plenitud de Cristo está disponible para los creyentes. Entonces, lo que vemos aquí en el versículo 19 es que el apóstol Pablo recopila que Jesús está reinando, que el Señor Jesús reina soberano en el mundo visible, en el mundo invisible, y en la iglesia. El Señor es Rey soberano de la iglesia, Rey soberano sobre lo visible y Rey sobre aún lo invisible, es decir, absolutamente en todo. Y cuando nosotros encontramos aquí que Pablo está declarando que al Padre le agradó habitar en toda su plenitud en el Hijo, significa que conocer a Jesucristo es conocer al Padre en su plenitud humanamente posible. Es decir, a Dios no lo podemos conocer plenamente, pero por medio de Jesucristo podemos ver la plenitud del Padre en Cristo Jesús. Y es a Cristo a quien nosotros debemos mirar realmente. Cada uno de nosotros que nos consideramos creyentes, cristianos, debemos estar mirando constantemente a Jesucristo. Y para que tú mires a Jesucristo constante y permanentemente, necesitas tener la palabra de Dios. Necesitas estar mirando la palabra de Dios. Necesitas estar pensando en la palabra de Dios. Necesitas estar meditando en la palabra de Dios. Necesitas tener versículos en el corazón tuyo, en tu mente y en tu corazón, guardándolos ahí. ¿Para qué? Para que constantemente, ¿por qué? Porque en tu trabajo tú no puedes tener la Biblia abierta ni nada de eso. No, a ti te contrataron para trabajar, pero ¿qué puede haber en la mente? La palabra de Dios. La palabra de Dios en nuestra vida. Cuando tú la ignoras, realmente entonces no puedes tener en cuenta realmente el adorar a Cristo en lo profundo de tu corazón, el saber de que Dios se ha revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que mires por favor en en Efesios capítulo 3, versículo 19, como Pablo describe verdaderamente lo que es conocer a Jesucristo y conocer al Padre. Efesios capítulo 3, versículo 19, dice el apóstol Pablo: y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Es decir, nosotros necesitamos comprender que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, que Cristo es Dios, y que si yo quiero conocer al Padre, entonces debo mirar a Jesucristo. Y el motivo por el cual yo adoro a Jesucristo es porque Él es Dios y porque Él es el que me ha dado a conocer al Padre. Y ese es el deleite que el Padre encuentra en el Hijo, que aún, digámoslo así, ha sido antes de la fundación del mundo. Juan, en el capítulo 17, dejando ver lo que el Señor Jesucristo está hablando con el Padre, observa Juan 17:5, que el Señor Jesucristo le dice: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Es decir, mirar a Jesucristo es mirar a Dios. No concibo, me cuesta trabajo realmente pensar en que alguien me venga a hablar a mí de Dios sin expresarme a Jesucristo, sin hablarme de Cristo. Es muy fácil hablar de Dios. Yo veo futbolistas, me gusta el fútbol, y veo a los futbolistas diciendo: no, gracias a Dios. ¿A cuál Dios? ¿De cuál Dios me estás hablando? ¿Es el Dios de la Biblia? Bueno, si me hablas del Dios de la Biblia, me tienes que hablar de Jesucristo. Si dices que conoces a Dios, tienes que conocer a Jesucristo. Si tú no conoces a Cristo, no conoces a Dios. Porque la Biblia nos dice en Juan capítulo 1, versículo 18: a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo unigénito, quien Él mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Es a través de Jesucristo que nosotros conocemos al Padre.
Por eso nosotros adoramos a Cristo. Y cuando nosotros comprendemos que estamos en un lugar como estos, adorando a Cristo, entonando los cánticos, el Padre está siendo exaltado, el Padre está siendo glorificado, el Padre está siendo adorado, porque Él recibe toda la adoración en el Hijo, así como el Hijo recibe la adoración cuando exaltamos al Padre. Lo acabamos de leer en Juan 17:5, Padre, glorifícame. ¿Sí? La gloria que tenía antes. Y al decir que a Dios le plació, Pablo está diciendo que a Dios le plació habitar, ¿sí? Morar en su Hijo en toda la plenitud. Está haciendo referencia a todos los poderes y los atributos realmente de la deidad, de la supremacía o de la soberanía divina. Es decir, en Él están todos esos preciosos atributos que de Dios conocemos. Cuando hablamos de que Él es santo, Jesús es santo. Cuando decimos que Él es justo, Jesús es justo. Y así sucesivamente muchos de los atributos o todos los atributos que podemos encontrar en el Padre, los vemos en el Hijo precisamente. Ahora los vemos reflejados no en la parte humana, porque hay una parte divina también, ¿sí? Pero estoy hablando en lo general de todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. Hay veces quisiéramos y encontramos personas que manifiestan que quisieran ver ciertos atributos de Dios en Jesucristo como hombre. Pero por eso nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Pero tenemos que comprender, iglesia, que desde la eternidad pasada, la plenitud divina, la plenitud de la esencia y la gloria de Dios reside en el Hijo de su amor. Si usted me acompaña, Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3, podemos verlo. Dice, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él, quien, el Hijo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Me encanta cómo lo describe aquí la nueva versión de las Américas. Y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es el único que se ha sentado a la diestra del Padre. Cristo es el único que está sentado junto al Padre, en el trono del Padre, junto con el Padre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es la fiel imagen del Padre. Y cuando nosotros conocemos a Jesucristo, verdaderamente estamos conociendo al Padre. Por lo cual entonces cuando el Padre es exaltado y es adorado, entonces Cristo debe ser exaltado, debe ser honrado, debe ser adorado, debe ser glorificado, pero también debe ser temido. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad y la imagen del Dios invisible. No hay manera de que alguien pueda ver a Dios el Padre, sino única y exclusivamente por Jesucristo. Pablo lo deja ver en Colosenses capítulo 2, versículo 9, si tú miras ahí, dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Ahora observa la declaración que Pablo está haciendo, y es que él dice, toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Cuando nosotros miramos a Jesucristo, estamos mirando realmente al Padre Celestial. No que sea el Hijo del Padre, pero estamos conociendo al Padre. Estamos viendo la grandeza, la bondad, la misericordia del Señor. Y por eso nosotros damos gracias a Dios. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de orar, podemos decirle, Padre, gracias, como Pablo lo hacía. Doy gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos... Y él continúa en la oración. Qué bueno que usted y yo podamos decirle de la misma manera, Padre, yo te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo, porque realmente me has permitido por medio de tu Santo Espíritu reconocer quién es Jesucristo, toda la obra de redención que tú has llevado a cabo.
para conmigo, a favor mío, en gracia, en favor y en misericordia. Pero mirar a Cristo es mirar al Padre, es ver realmente su bondad, su gracia, su misericordia. Ahora, aquí cabe una pregunta, iglesia. ¿Cuál debería ser? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a tan gloriosa verdad a Cristo? Con respecto a Cristo. Bueno, quise tomar a John Owen. El puritano John Owen escribió con gran agudeza acerca de ello. Abro comillas. La revelación de Cristo en el bendito Evangelio, sin medida en excelencia, gloria, sabiduría divina y bondad a toda la creación y a su correcta y posible comprensión. Sin este conocimiento, la mente humana, aunque insta en ufanarse de sus descubrimientos e invenciones, permanece envuelta en tinieblas y confusión. Esta revelación exige, dice John Owen, por lo tanto, la más grande exigencia de nuestro pensamiento, la más excelente de nuestras mediciones y la suma diligencia de nuestra parte. Porque si nuestra felicidad y gloria radican en vivir donde Él vive y contemplar su gloria, ¿qué mejor preparación para esto sino la previa y constante contemplación de esa gloria tal como ha sido revelada en el Evangelio y ser luego transformados a su misma gloria? Qué preciosa declaración la que hace aquí John Owen con respecto a poder entender lo que es Cristo para un creyente, lo que es el Evangelio que nos revela que Cristo es el Dios encarnado, que Cristo es el Dios que nos escogió desde el pasado eterno, nos llamó a gloria de su nombre, para dar gloria a su nombre. Y acá encontramos la segunda razón por la cual adoramos a Cristo. Y la segunda razón es porque en Cristo hemos sido reconciliados con Dios el Padre. Versículo 20 lo encontramos ahí. En el versículo 20 tú observas, y por medio de Él, es decir, de Cristo, está diciendo Pablo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. La segunda razón por la que nosotros adoramos a Cristo es porque hemos sido reconciliados con Dios el Padre. Y Pablo, en realidad lo que Pablo hace es que no deja a un lado la doctrina fundamental del Evangelio en cuanto a la reconciliación. La reconciliación es una doctrina fundamental en la vida de un creyente. Y él manifiesta que a través de Cristo lo que Dios ha hecho es que reconcilia consigo todas las cosas. Observa que el versículo 20 Pablo está diciendo, y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo. Y pocas veces nosotros pensamos realmente lo catastrófico que fue el pecado cuando la Biblia nos lo muestra en Génesis. En Génesis capítulo 1, versículo 31, tú encontrarás que cuando Dios termina toda la creación, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. La creación que Dios había hecho era buena en gran manera. Pero como bien nos muestra el capítulo 3 de Génesis, el pecado realmente lo que hizo fue destruir, ¿sí?, esa creación perfecta que Dios había llevado a cabo. Ahora, el punto aquí es que cuando Pablo está tomando que hace referencia a consigo todas las cosas, está hablando de los redimidos, de los llamados, ¿sí? Y reconciliar realmente es uno de los términos de mayor significado y poder descriptivo que encontramos en las Escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos deja ver de que había un gravísimo problema realmente después del pecado. Y nosotros como creyentes necesitamos saber, conocer, mis amados, que en la Biblia encontramos 5 palabras que se utilizan en la descripción de la salvación que son clave
para el creyente, para que el creyente lo tenga presente. Es decir, una persona creyente debe tener esas 5 palabras que son claves. ¿Cuáles son? La justificación, la redención, el perdón, la adopción y la reconciliación. 5 palabras. La justificación, ¿por qué? Porque declara al pecador como justo. Entonces es fundamental la justificación. La redención, porque hemos recibido una libertad gratuita, no pagamos nada por nuestra libertad de la condición del pecado. El perdón, porque Cristo ha llevado a cabo el pago y Dios también ha olvidado la deuda. Es decir, no hay nada que nos lleve a que nosotros estemos debiendo en cuanto a esa condición. La cuarta es la adopción. Y la adopción tiene que ver con que nosotros hemos sido adoptados o hemos sido recibidos, llamémoslo así, como hijos. Y por último, la reconciliación, que es lo que Pablo está mencionando acá, de una manera breve, de una manera sencilla. La reconciliación se convierte, nos está diciendo que nosotros nos convertimos en amigos de Dios. Porque o somos amigos de Dios, o somos enemigos de Dios, como nos lo escribe la Escritura. No hay otra postura. O yo soy enemigo de Dios, o yo soy amigo de Dios. Pero Pablo está resaltando aquí precisamente en el versículo 20, cuando él dice, agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, versículo 20, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Y es interesante porque en el griego encontramos la palabra para reconciliar, katayaso. Es la palabra que normalmente se utiliza para reconciliar, que significa cambiar o intercambiar. En el uso del Nuevo Testamento nos señala un cambio de relación. Es a lo que está haciendo referencia el texto. Y quiero que me acompañes a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y observa que en Romanos capítulo 5, versículo 10, Pablo dice lo siguiente. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pablo utiliza la palabra aquí en el griego katayaso, que habla de reconciliación. Pero lo interesante, mis amados, en esto es que normalmente se utiliza, y más en el Nuevo Testamento, haciendo referencia a que cuando las personas dejan de vivir en enemistad, comienzan a relacionarse en paz, y es cuando decimos que las personas se han reconciliado. De la misma manera, cuando la Biblia habla de reconciliación, se refiere a la restauración de una relación correcta y justa entre Dios y el hombre. Por lo cual entonces, cuando nosotros hablamos de que hemos sido reconciliados, esa reconciliación debe ser única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra posibilidad. Por lo cual nos deja ver que aquellos que no están en Cristo no han sido reconciliados con Dios y por lo cual son enemigos de Dios. Ahora, hay algo interesante acá que vale la pena que tú y yo tengamos en cuenta. Y es que la palabra que Pablo utiliza aquí en el versículo 20, ¿sí? Pablo utilizó una palabra mucho más relevante que katayaso, ¿sí? Y utiliza la palabra apokatayaso, es decir, una palabra que está compuesta por una preposición que es apo y katayaso, para denotar una reconciliación completa,
total, cabal y absoluta de Cristo. Es decir, si yo he sido reconciliado, lo que Pablo está diciendo acá, si he sido reconciliado con Cristo, con Dios, ya no hay manera de que se rompa esa relación. Ya Dios nunca va a ser mi enemigo, ni yo voy a ser enemigo de Dios. Es decir, lo que Cristo ha llevado a cabo es algo grande, es algo maravilloso. Y Pablo lo que hizo acá fue utilizarlo como una estrategia para impugnar y combatir precisamente las falsas enseñanzas. Lo que Pablo está utilizando con esa palabra apokatallazo en el griego, que significa reconciliar, es haciendo el énfasis de que, ¿sabes qué? Tu relación con Dios ya ha sido restablecida y nunca más se va a volver a romper. Nunca más. Era lo que Pablo estaba mencionando. Y lo que Pablo hace aquí es que él insiste en que a través del Señor Jesús nosotros alcanzamos una completa, total y plena reconciliación con Dios. Ahora comprendemos por qué debo adorar a Cristo. ¿Por qué adoramos a Cristo? Por cuanto nuestro Señor Jesucristo posee toda la plenitud de la divinidad, de la deidad, lo hemos visto, versículo 9 del capítulo 1. Por esta razón también nosotros desde el día en que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. El capítulo 2, versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Es decir, saber que nuestro Señor Jesucristo puede reconciliar plenamente al hombre pecador con Dios. Es Cristo el que ha reconciliado al hombre plenamente con Dios, y por eso el versículo 20 lo dice Pablo: por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo. Ahora, una cosa a tener en cuenta acá, por favor, y es que muchas malas teologías enseñan de que la palabra aquí al final del texto o en el medio donde dice y reconciliar todas las cosas consigo, significa que Dios hizo una reconciliación completa en todos los hombres y en toda la creación, es decir, tanto en los ángeles caídos como en los hombres perversos, en una regeneración total. Pero no es cierto. Aquí realmente vemos que el énfasis está marcado, es única y exclusivamente en los que han sido redimidos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Observa el texto cuando dice acá, habiendo hecho la paz. Observa, habiendo hecho la paz, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué? De la sangre. Por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aquí es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces las personas dicen o preguntan, ¿por qué nosotros cuando celebramos la Santa Cena no decimos que esa es la sangre de Cristo? Porque es que la sangre de Cristo, cuando fue derramada en la cruz, cayó al piso, ¿sí? Rodó por su cuerpo y cayó en la tierra. No se recogió esa sangre, y no podemos venir a decir que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, literalmente es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es cierto. Y por eso comprendemos de que no es posible de que alguien diga que esta es la sangre de Cristo. Nosotros cuando celebramos la Santa Cena, o cuando vemos que Pablo lo menciona, ¿sí? Y aún nuestro Señor Jesucristo, que no comiere de mi pan, y de este pan, y bebiere de esta copa, de mi sangre, no lo está hablando en forma literal, sino es en una forma figurativa para mostrar realmente era que en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que tener mucho cuidado ahí para las personas que quieren marcar algo que realmente el texto no está enseñando. Y esto nos conecta con la tercera razón por la cual nosotros adoramos a Jesucristo, a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y es porque en Cristo tenemos vida y somos santos. Escúchalo bien. En Cristo tenemos vida y somos santos. Quiero que observes el versículo 21 y 22. Observa lo que dice el versículo 21. Pablo describe la condición en la cual nos encontramos
y aunque ustedes, les está recordando a la iglesia en Colosas, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne. Mira que vuelve a mencionar la palabra reconciliar, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La declaración que el apóstol Pablo aquí hace es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque como lo mencioné ya, Dios creó todo de manera perfecta. Génesis 1:31. Se echó a perder a causa del pecado. Génesis capítulo 3, especialmente versículo 7. La caída no solo desencadenó una tragedia nefasta, mortal para la humanidad, sino que transformó la creación entera. Hubo un cambio en toda la creación. Y lo que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta, pero necesitamos comprender, es que el pecado destruyó la armonía, iglesia. Estamos acá, mis amados. Destruyó la armonía perfecta entre las criaturas, la creación y el creador. La creación quedó sujeta ¿a qué? Quedó sujeta a vanidad, nos dice la Escritura. Si tú vas a Romanos 8:20, nos dice que toda la creación, como lo leímos en el intermedio de los cánticos, quedó sujeta a vanidad. Vanidad es vacío, fútil. Y dice la Escritura, y gime a una y a una en dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. Nosotros vivimos en una tierra y en un universo que realmente está sujeto a maldición. Y ambos se encuentran bajo la maligna influencia de Satanás. La Biblia nos dice en 2 Corintios que el Dios de este siglo, Satanás, y el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2, están siendo gobernados por él. Y lo que Pablo está haciendo es recordarle a la iglesia de Colosas que ellos también habían sido enemigos en su mente. Observa, en la versión Reina Valera dice enemigos en su mente. Acá el versículo 21 dice, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil. ¿Y sabes qué? Es interesante pensar qué significa esto de ánimo hostil. Enemigos en su mente. ¿Sabes qué? Significa siendo aborrecidos por Dios. Enemigos en su mente. Aborrecidos por Dios. Aborrecidos por Dios significa que no hay comunión con Dios. Y algo de lo que más me llama la atención a mí cuando tengo la oportunidad de presentar el Evangelio es cuando yo le digo a la persona, ¿sabes qué? Tú no tienes comunión con Dios. Dios no te escucha a ti. Y la gente se molesta. La gente, mejor dicho, les cambia el denuedo de su rostro. Cuando yo les digo, ¿sabes qué? Es que Dios no te escucha. Y no te puede escuchar por el pecado. Y a la gente no le gusta. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que saber que los no creyentes no solo están separados de Dios debido a su condición, sino que son aborrecibles por causa de su actitud. ¿Por qué? Porque ellos odian a Dios. Porque ellos repudian sus normas de santidad y sus mandamientos debido a que están haciendo malas obras. Observa que el texto nos lo dice aquí en el versículo 21, ocupados en malas obras. Y a mí me parece bien precioso cuando comprendemos este texto. ¿Por qué? Porque cuando las personas dicen ser cristianas, cuando las personas dicen haber sido regeneradas en Cristo Jesús, entonces lo primero que empieza a entender esa persona es que ya no debe vivir como está viviendo. Si tú sigues viviendo en la misma condición en la que te encuentras sin conocer de Dios, entonces tu vida no ha cambiado. Si tú no has abandonado el pecado que ahora la Biblia te muestra bajo la iluminación del Espíritu Santo, entonces tu vida no ha cambiado. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un aborrecimiento hacia el pecado. Yo no puedo seguir diciendo que yo amo a Dios. No, al contrario, tengo que entender que una persona sin Cristo realmente es aborrecible por causa de su actitud. ¿Y por causa de su actitud por qué?
por la misma manera como el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos religiosos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. ¿Sabes una cosa? Cuando uno, así sea uno, tú entiendes a la luz de la Escritura que algo no estás haciendo bien, lo primero que tienes que hacer, así tengas 100 más, tú dices: Señor, necesito cambiar en esto, necesito abandonar esto, no puedo seguir haciendo esto, porque sé que esto no le agrada a Dios. Puede que los 99 queden ahí, en mí son como 200, ok, porque entendemos el proceso de santificación. Pero cuando Dios me empieza a mostrar, ok, ¿cómo estoy viviendo? Ok, estoy viviendo en pecado, estoy viviendo en adulterio, estoy viviendo en fornicación, entonces yo tengo que cambiar eso. Mi vida tiene que cambiar, no puedo seguir en lo mismo. Estoy viviendo en odio, en rencor, en rencilla, en división, en contienda. Ok, no, eso no le agrada a Dios. Ahora que a la luz de la Escritura me está mostrando. Entonces, cuando Pablo está mencionando aquí eso que está en tiempo pasado, aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, los no creyentes odian a Dios, repudian sus normas de santidad. ¿Sabes qué? Yo quiero caminar con Dios, pero me toca tal cosa, pero me toca tal otra. Siempre recuerdo que la gente lo primero que le pregunta a uno es: ¿y me toca dar la plática ya? Yo le digo: ¿sabes qué? Eso no tiene nada que ver conmigo. Eso lo entenderás cuando tú camines con el Señor. ¿Por qué? Porque la gente quiere poner condiciones. Yo era un idólatra. Seguía la tradición religiosa del catolicismo. Y recuerdo que cuando me presentaron el Evangelio, lo primero que venía a mi mente es: ¿cómo tienes que amar solamente a Jesucristo? Y yo decía: ay, pero mi virgencita, si yo la quiero mucho. Ay, y me sentía que me le estaba, como decimos nosotros en Bogotá, en nuestro término, me estaba falseando, me estaba torciendo. Pero sabe una cosa, no tenía paz en mi corazón, y de rodillas le dije al Señor: por favor, quítame esto si realmente no es tuyo. Pero quiero obedecer a tu palabra, Señor. Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Dice la Escritura, versículo 19, en palabras del Señor Jesús: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, ¿qué hace? ¿Qué hace el que hace lo malo? Odia la luz. En mi versión dice odia la luz, en la tuya dice aborrece. Aborrece la luz. ¿Sabes qué? Esto sirve para uno darse cuenta si es uno un creyente o no. Cuando tú aborreces algo de lo que la Escritura te está diciendo que tienes que abandonar. No me parece. Aquellos que uno encuentra, no, me parece que se están yendo al otro extremo. ¿Sabes qué? No te preocupes por lo que está diciendo el pastor. Si el pastor no está diciendo lo que dice la Escritura, deséchalo. Pero si el pastor está diciendo lo que dice la Escritura, entonces préstale atención. Porque sobre todo es la palabra de Dios la que tiene la preeminencia. Ella es la que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Y observa que dice: porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Mira Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, o al 24. Dice Pablo, escribiéndole a la iglesia en Roma: pues aunque conocían a Dios, a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Tenemos que pensar en esto, iglesia.
La tercera razón por la cual nosotros adoramos a Cristo es porque Él nos dio vida y nos puso en paz con Dios. Por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Efesios capítulo 2, por favor, acompáñame allá. Está ahí cerquita, capítulo 2, versículo 16. Dice la Escritura: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz. El medio fue la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Había una enemistad con Dios, y todo aquel que no ha sido reconciliado con Dios es enemigo de Dios. Lo contrario es que el que ha sido reconciliado con Dios, puesto sus ojos en Cristo Jesús como una esperanza viva, entonces ha sido reconciliado con Dios, ya no es enemigo de Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos comprender, iglesia, porque tú y yo, si vienes acá por primera vez o vienes de seguido, tienes que comprender de que jamás podríamos haber alcanzado por nuestros propios méritos el haber sido reconciliados con Dios. Cuando tú piensas que tienes cosas justas, entonces estás equivocado, pensando que realmente tú tienes algo bueno para ser justificado delante de Dios. Pero ninguno de nosotros realmente tenemos la posibilidad en nuestros propios méritos. Por eso somos conscientes de que es en los méritos de Cristo que nosotros tenemos acceso delante de Dios el Padre. No hay otra manera, es en los méritos de Cristo. Por eso, tal vez como entonábamos el cántico: Redentor, Redentor, tú eres mi gozo, tú eres el que me das la tranquilidad. Mira, acompáñame a Romanos capítulo 5, por favor. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Esta porción es espectacular realmente en la Escritura con respecto a este tema. Y mira el versículo 6 de Romanos 5 al 10, lo que Pablo dice: porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Lo que Pablo hace aquí en esta porción de la Escritura, mis amados, es explicar realmente que nosotros, mira el versículo 6, éramos impíos, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, éramos impíos, no había posibilidad. Ahora mira el 8, y el 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Carecíamos de todo tipo de justicia, no había posibilidad. Y ahora mira el versículo 10: porque si cuando éramos, tiempo pasado, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, date cuenta que nosotros éramos enemigos de Dios. Tres cosas que encontramos aquí en esta porción en Romanos: éramos impíos, carecíamos de toda justicia, ¿y qué? Y éramos enemigos de Dios. Iglesia, solo mediante la obra expiatoria de Cristo podemos recibir vida y ser reconciliados con el Padre. En Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5, observa lo que Pablo dice en mención: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Es solo mediante la obra de Cristo.
Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. ¿Por qué adoramos a Cristo? Primero porque Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma o exacta, como dice acá la versión, del Padre. Segundo, porque nosotros ¿qué? Hemos sido reconciliados. Reconciliados completamente, totalmente. No es a pedazos. No es como la esposa o el esposo que está bien, te perdono, dame un besito. No, ahorita no. Y yo a veces me río de eso en mi relación con mi esposa, porque tal vez discutimos o peleamos y está bien, me perdonas, sí, te perdono, dame un abracito. Entiendo que somos humanos, pero sabes una cosa, en nosotros tiene que estar el reflejo de Cristo, sin rencor, un perdón total, reconciliados completamente. Ahora, Cristo es perfecto, Cristo es Dios, y su reconciliación ha sido completa y perfecta. Y lo tercero es que, ¿por qué adoramos a Cristo? Porque Él nos dio ¿qué? Vida, y nos puso en paz con Dios. ¿Sabes una cosa? La idea, mis amados, es que realmente, si tú has sido reconciliado, si tú has recibido vida en Cristo Jesús y has sido puesto en paz, que se note en tu corazón, que se note en tu vida, en una entonación, en un cántico, en tu manera de vivir, en tu manera de servir. Y aquí encontramos la cuarta y última razón por la cual nosotros adoramos a Cristo. Y es porque Cristo es Señor y cabeza de su iglesia. La cuarta razón por la cual nosotros adoramos a Cristo en este lugar es porque Cristo es Señor de su iglesia. Él es cabeza de su iglesia. Iglesia, la evidencia más clara y más concreta que la Biblia nos presente es el hecho de que todos, absolutamente todos los redimidos, adoran, sirven, glorifican y temen al Señor, dejándolo ver como ¿qué? Como verdaderos redimidos y reconciliados. Observa lo que dice Pablo en el versículo 23. Eso lo encontramos en el versículo. Esto, ¿qué? Lo anterior, Él hará, si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes. Aquí hay una condición. Es la misma condición que Pablo ya había mencionado en el versículo 3 cuando dice 4, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe. ¿Quiere decir que no lo había hecho? No, Él lo había hecho. Pero Él está diciendo, si ustedes permanecen firmes como cuerpo, como iglesia, como reconciliados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces ustedes van a estar firmes. Observa el texto. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. No es que no lo haya hecho, al contrario, Él está dejando ver que ya lo hizo. Pero ¿sabes qué? Una evidencia es la congregación. Una evidencia es cuando nosotros nos reunimos constante y permanentemente como cuerpo, que entendemos que venimos a estudiar la palabra de Dios, a exaltar a nuestro Dios, a ver las grandezas, a exponer quién es el Dios que nosotros predicamos. Tú no vienes a sentarte a un lugar de estos y esperar a que pase una hora para decir, ya cumplí, Dios, ya me voy y ya. No, mi amado, ¿sabes qué? Vienes a un lugar como estos porque comprendes la obra que Cristo llevó a cabo, la reconciliación con el Padre, te dio vida, pero ¿sabes qué? Ahora eres parte del cuerpo de Cristo. Y por eso dice el versículo 23, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados, sin moverse ¿de qué? De la esperanza del Evangelio que han oído. Es decir, ¿sabes qué? Si el Evangelio todos los días permanece en tu corazón, si el Evangelio está ahí completamente en tu vida, observa que Él dice, si permanecen cimentados y firmes. Creo que en la versión Reina Valera dice, si permanecen bien, si permanecen en fundamentos, si no estoy mal.
¿Perdón? Fundados, gracias. Fundados y firmes. Bueno, cimentados y firmes. ¿Sabes qué? Como nuestro lema, cimentados y arraigados en la verdad. Como dice Pablo en Efesios, capítulo 3, versículo 16 hasta el 19. Hay veces uno ve personas que las tiene que empujar. La gente dice, ay, pero es que ustedes nunca llaman. Es que, wow, estamos en una sociedad tan débil. Si no me llaman, yo no vuelvo. ¿Sabes qué? No entiendes nada del Evangelio. ¿No entiendes? Por supuesto que hay momentos que nos sentimos débiles. La verdad es que yo nunca he visto que el pastor falte. Ese no se puede dar el lujo de decir, es que nadie me llamó. ¿Te acuerdas de tu pastor? ¿Lo has llamado? ¿Estás firme? ¿Listo para el sermón del domingo, pastor? Estoy orando por ti. ¿Sigues firme en la fe? A veces la gente cree que Joan y yo somos de hierro, que no sentimos nada. Pero hay momentos donde nuestros brazos están abajo. Pero ¿sabes una cosa? Acá nos dice Pablo, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Si tú has escuchado el Evangelio correcto, si tú has escuchado el Evangelio que está en la Escritura, en la santa, pura, limpia, perfecta, inerrante, suficiente, eficaz y autoritativa palabra de Dios, entonces Pablo manda a los creyentes en Colosas a que se mantengan firmes y a nosotros como iglesia que nosotros también estemos ahí. El verdadero evangelio, el verdadero reconciliado permanece en la fe, iglesia. En la parábola del sembrador podemos ver cómo nuestro Señor Jesús deja ver quienes representan el terreno pedregoso y nos deja ver cómo, abro comillas, como habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Eso está en Lucas 8:13. Pero ¿sabe una cosa? Lo que nos damos cuenta es que al apartarse confirmaron que no eran salvos, como lo dice Juan capítulo 8 versículo 31, o como encontramos en 1 Juan 2:19, cuando dice salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Pablo está hablando de esa clase de reconciliados acá, mi amado. Observa que el versículo 23 dice, y esto hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados. Es en el Evangelio de Dios que el creyente permanece firme. Es en el Evangelio de Dios es el que te va a sostener. El Evangelio de Dios es el que no va a dejar que caigamos realmente. Es el Evangelio de Dios el que nos trae la esperanza. Si tú observas, Pablo siempre está mencionando la fe en el Señor Jesús, el amor entre los santos y la esperanza. Es el Evangelio de Dios que nos da esperanza. Mi vida está para los demás, para el servicio de los demás. Pero hay una esperanza, no es en esta vida, sino lo que vamos a recibir más adelante. Sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, dice la palabra, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro. Iglesia, los creyentes están llamados a arraigarse en el Evangelio apostólico que oyeron. El Evangelio que ha sido proclamado en todo el mundo. Y el Evangelio del cual, como lo dice el apóstol Pablo, fue hecho ministro, mediante el cual fue enviado a predicar. La iglesia del Señor Jesucristo es aquella que ha sido reconciliada, como lo describe el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, para irnos al final. Observa, por favor, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas.
Continúo. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliese con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia en Él. Observa lo que nos dice la Escritura. En el versículo 17 nos está diciendo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo que Dios ha hecho es que ha aplacado toda su ira sobre ese creyente. Y en el versículo 21 está diciendo que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Tenemos que saber que Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Cristo, que somos su iglesia, que es en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, viene por medio de Cristo. Observa el versículo 18. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que está disponible para todos los que creen. Ese es el amor de Dios, está disponible para todos los que creen. Versículo 19, obsérvalo, es decir, que Dios está en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Dios no tomó mi transgresión en cuenta, y lo que hizo fue reconciliarme con Cristo. Cada creyente ha recibido el ministerio de la reconciliación. Iglesia, tú y yo, que formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, estamos llamados a hablar de la reconciliación. Estamos llamados a decirle a las personas: reconcíliate con Dios. Necesitas reconciliarte con Dios. Como cuando uno discute con la esposa de los hijos: papi, reconcíliate con mi mamá. Y uno: sí, hijo, está bien. ¿Por qué estamos disgustados? Y así es. Nosotros necesitamos decirle a las personas: ¿sabes qué? Necesitas reconciliarte con Dios. Y si alguien, ¿cómo que reconciliarme con Dios? Sí, eres enemigo de Dios. Pero Dios en Cristo Jesús quiere reconciliarte. Preséntale el Evangelio. ¿A qué conclusión llegamos, iglesia? Teniendo esas 4 razones por las cuales nosotros adoramos a Dios, la iglesia debe adorar y exaltar a Jesucristo de tal manera que Dios el Padre sea glorificado en su Hijo. Por medio de su Santo Espíritu, haya un deseo de gratitud por la obra de salvación que Cristo ha llevado a cabo. Tú vienes a un lugar como estos conmigo y todos nos encontramos, nos abrazamos, pero lo más grande es decirle: Dios, gracias. Dios, gracias por la obra que tú has llevado a cabo. La iglesia debe ser aquella que lleva esperanza a los perdidos, a los condenados que están separados realmente de Dios por medio del pecado. No podemos vivir en una simplicidad. Bueno, allá los que no quieran venir, bueno, dice: no, iglesia, ¿sabes una cosa? Si tú y yo hemos recibido el ministerio de la reconciliación, tenemos que saber que debemos llevar esa esperanza a esos perdidos, a esos condenados que están separados de Dios por medio del pecado. Necesitamos presentar a Cristo como el medio para alcanzar la reconciliación con el Padre. Esa es la conclusión a la que llegamos. Adoramos a Cristo por 4 razones, pero tenemos que comprender que también debemos llevar el ministerio de la reconciliación a los demás. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por permitirnos, Dios, exponerla entre la asamblea. Nuestro ruego, nuestro clamor, Señor, es que
nosotros podamos tener claro, Señor, que hay diferentes razones por las cuales nosotros adoramos a Jesucristo. Y a través de Él, por medio de Él y en Él, tú recibas la gloria y la honra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que renuevas nuestro entendimiento por medio del poder de tu Santo Espíritu. Y que nosotros, Señor, seamos obedientes a tu palabra. Que podamos pensar en que podemos presentar el Evangelio a otros, Señor. Y que podamos, Señor, clamar y gemir delante de ti por aquellos que están perdidos en su pecado, Señor, y sin esperanza de una eternidad. Que les podamos decir, reconcíliate con Dios. Y la manera de reconciliarte es por medio de Jesucristo tu Hijo. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con un cántico más.